¿Cuántas veces nos hemos equivocado con el Padre? ¿Cuántas veces le hemos prometido servirle al Señor? Pero cuando vino las circunstancias en tu vida, te alejaste, dejaste tu primer amor. Pero hoy en este momento dile al Señor: hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a tu presencia, dile. Aunque te haya fallado, aunque en el camino me haya equivocado, hoy me vuelvo y te pido perdón. Te pido perdón, Dios mío. Y te pido una nueva oportunidad. Levanta tus manos y adórale. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Lastimé tu corazón. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé. Lastimé tu corazón. Perdóname, 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 Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. Perdóname, perdóname. Perdóname, Jesús. Si grandes son mis pecados, mayor es tu perdón. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que hayas cometido ayer, lo
único que interesa hoy es que tú corres a su presencia. Y le dices: Señor, perdóname. Y le dices: Señor, lávame. Y le dices: Señor, santifícame. Qué hermoso es que cuando un corazón se rinde ante su presencia, qué hermoso es que cuando alguien le dice desde lo más profundo de su corazón: Señor, te fallé, me equivoqué, traicioné tu amor, pero hoy me vuelvo a tu presencia. Hoy me vuelvo. Vamos, yo creo que aquí hay gente de fe que se levanta en esta hora, y le dice: Señor, lávame, límpiame, purifícame, y dame una nueva oportunidad de sentir tu presencia. Dame una nueva oportunidad de sentir tu abrazo, Padre. Vamos, quebrante ese corazón duro. Una oportunidad. Sé que te fallé, sé que me equivoqué. Vamos, dile. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, Padre, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. De rodillas, Jesús, hoy me vuelvo a ti, pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Pidiendo que me perdones. Perdóname, Jesús. Vamos, levanta tu clamor en esta hora. Vamos, dile. Mientras haya vida, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Hay oportunidad para poder correr ante su presencia. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Una oportunidad. Hoy te pido, mi Dios. Yo sé que te fallé, lastimé tu corazón. Una oportunidad para mi familia, Dios, que aún no te conoce. Una oportunidad, Padre, para mis hijos que están lejos de tu presencia. Una oportunidad, Padre, para mis padres. Una oportunidad, Dios mío, para mi nación. Una oportunidad, Dios mío, para el mundo entero. Vamos, yo creo que aquí hay gente que está clamando. La palabra perdón trae muchas bendiciones en tu vida en esta hora.
Mientras tú le dices: Señor, perdóname, esa palabra perdón te sana, te santifica, te purifica. Esa palabra perdón te conecta con el Padre. Ya no vivas pensando en lo que pasó ayer y lo que sucedió ayer. Vive viendo, conociendo que la palabra te dice: no traigas a memoria las cosas pasadas. He aquí, las cosas son hechas nuevas. Él te lava, te limpia, te purifica, te santifica y te da una nueva oportunidad. Espíritu de Dios, yo quiero confesarte hoy, quiero decirte que sin ti no puedo vivir. Espíritu de Dios, hoy quiero confesarte, quiero decirte, Padre, que sin ti no puedo vivir. Como Él, no hay otro Dios que te ame como Él. Vamos, dile: no hay nadie que me ame como tú. Muriendo en aquella cruz del Calvario, Él te demostró lo mucho que te ama, entregando su vida. Gota a gota cayó su sangre, crucificado en un madero. Vinagre le dieron cuando dijo: tengo sed. Y le pusieron corona de espino, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte. Y tú no puedes decir que nadie te ama. Decir que nadie te ama. No hay nadie que me ame, dile al Señor, como tú. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por amarnos. Sin importar que tú eres un rey. Entregaste tu vida por nosotros. Por amor a la humanidad, Dios. Por amor a todos, Dios. Y hoy te decimos gracias. 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 Padre, dame un corazón de niño, un corazón que sabe amar un corazón que sepa perdonar, Dios. Solo tú me puedes dar ese corazón. Dame, Señor, un corazón de niño. Padre, 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 un corazón humillado. Dame, Señor, un corazón de niño, un corazón humillado. Vamos, dile. Para amar, para perdonar, para amar, para perdonar. Padre, Padre, dame, Señor, un corazón de niño, un corazón humillado. Dame, Señor, un corazón de niño, un corazón humillado. Para amar, dile. Para amar, para perdonar, para amar, para perdonar, para amar,
Es necesario que tenemos que tener aquel corazón que sabe perdonar, aquel corazón que sabe amar. Cuando Jesús dice a sus discípulos: deja que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, nos hace ver que si nosotros no tenemos ese corazón, y si no sabemos perdonar y ni amar, nada somos. Podemos tener dones, podemos tener talentos, pero si no tenemos amor de Cristo en nuestros corazones, nada somos. Nada somos. Vamos, dile al Señor: trata con mi vida, Padre. Transfórmame, Señor. Pon tu amor en mi corazón, Padre. Presencia en mí, Señor, para poder amar, Señor, para poder perdonar, papá. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, su presencia te toca donde estás, su presencia te visita donde estás. Él está transformando tu vida, Él está cambiando tu vida. Para amar, para perdonar, para amar, para perdonar. Levanta tus manos, dile: dame, Señor, un corazón de niño, un corazón humillado. Dame, Señor, un corazón de niño, un corazón humillado, para amar, para perdonar, para amar, para perdonar, para amar, para perdonar. Mientras tú le dices al Señor en esta hora, mientras tú le clamas: papá, te visita. Su presencia, su presencia, su presencia, su presencia, aquella presencia que cambió a Saulo y lo transformó a Pablo. Aquella presencia viene sobre tu vida hoy en esta hora y te transforma. Oh, a Silas le dijo: ya no te llamarás Silas, ahora te llamarás Pablo. Hoy tu historia va a cambiar. Hoy tu historia va a ser diferente desde hoy. Porque tú dispusiste tu corazón, porque tú abriste la puerta de tu corazón y le estás clamando.
pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de que le hayas fallado, a pesar de que tu corazón haya estado duro, hoy le abres tu corazón y le dices: Señor, ya no quiero más yo vivir. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. Ya no la mía, sino tus planes, tus propósitos. Quiero que se cumpla en mi vida. Levántate, mujer. Levántate, varón, joven, señorita. No todo está acabado. Aún hay oportunidad, aún hay esperanza, aún hoy hay esperanza en Cristo. Hoy yo quiero que Cristo camine conmigo. Vamos, levanta tu mano, dile: quiero caminar contigo, Padre. Mi mayor anhelo es que tú estés conmigo. Mi mayor deseo es que tú estés conmigo, Señor. Porque sé que si tú estás conmigo, lo tengo todo. Si tú estás conmigo, lo tengo todo. Por favor, tómame de mis manos y nunca me sueltes. Yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Yo quiero que Cristo, tú andes conmigo, Padre. Cuando mi vida esté angustiada, yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Levanta tu voz a los cielos y dile al Padre: yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, yo quiero que Cristo, tú andes conmigo. Levanta tu voz
a los cielos y dile al Padre en esta hora: cuando me siento solo, tú andes conmigo. Cuando me siento débil, tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, hoy yo quiero que Cristo tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, hoy yo quiero que Cristo tú andes conmigo. Cuando paso momentos difíciles, sé que no estoy solo. Cuando paso por la prueba, por el desierto, sé muy bien que no estoy solo. Porque tu presencia está conmigo, Señor. Tu presencia está conmigo, vamos, dile. Tu presencia es el que me sustenta. Puedes estar atravesando por la peor situación en tu vida, por la prueba más grande en tu vida. Pero déjame decirte que hay un Dios que nunca te ha dejado. Hay un Dios que nunca te ha abandonado. Las personas que tanto amas te pueden dejar, pueden alejarse, pueden abandonarte la persona que más amas. Pero Cristo está a tu lado. Su presencia nunca te ha dejado. Hay una palabra poderosísima que le dijo a Josué: Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Hoy no está Josué, hoy estás tú que necesitas de Dios. Necesitas decirle al Señor: camina conmigo. Y Dios en esta hora te dice: yo estaré contigo. No temas, no temas, no temas. No temas, no temas, mujer, no temas, varón, no temas, joven, señorita. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios está contigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo tú andes conmigo. Cuando mi vida esté angustiado, hoy yo quiero que Cristo tú andes conmigo. Levanta tus manos arriba a los cielos. Cuando mi vida esté angustiado, hoy yo quiero que Cristo tú andes conmigo. Aquel Dios que acompañó al pueblo de Israel en el desierto, dice: de día columna de nube y de noche columna de fuego. Esa misma presencia te acompaña. No temas, no temas. Ese desierto es pasajero. Esa prueba no es para siempre.
Ese desierto no es para siempre. Solamente se le fiel en todo tiempo. Padre, te estoy clamando. Te estoy buscando. Porque necesito de tu presencia. Llena mi vida con tu presencia, dile. Búscale, búscale, clámale, clámale. Mientras pueda ser oída tu clamor, mientras pueda ser escuchado tu clamor, clámale. Porque aquel Dios que te ama no se quedará quieto, vendrá a tu favor. Búscale, clámale. Te estoy buscando, Señor. Te estoy clamando, Señor. Te necesito. En mi corazón me haces falta, Espíritu Santo. Levanta tu voz a los cielos y dile al Padre: te estoy buscando, Señor. Te estoy clamando, Señor. Te necesito, Padre. Te necesito. Aquí en mi corazón me haces falta, Espíritu Santo. ¿Dónde está el pueblo que le clama y le dice: yo necesito tu presencia, Padre? Llena mi vida con tu presencia. Llena mi vida con tu presencia. Espíritu Santo, llena mi vida con tu presencia. Espíritu Santo. Vamos, vamos, dile, dile. Aunque estés pasando por tu prueba, por tu desierto, vamos, fortalézcate en el Señor en esta hora. Fortalézcame, dile, tócame, lléname con tu presencia. Dile al Padre: vamos, llena mi vida con tu presencia. Espíritu Santo. Es necesario que tienes que estar lleno de su presencia. Es necesario que tienes que estar revestido con su poder.
para que cuando venga el diablo, a susurrarte la mente, vamos, levántate por el poder de Dios, vamos, para que tú puedas vencer las acechanzas del enemigo. Vamos, mujer, vamos, joven, señorita, vamos, varón, vamos, lléname de tu presencia. Dile al Padre, llena mi vida con tu presencia, Espíritu Santo. Toca mi vida con tu presencia, Espíritu Santo. Oh, vamos, siervo amado de Dios, vamos, pastor, vamos, evangelista, salmista de Dios, llena mi vida, dile al Padre. Usted que está clamando, usted que está intercediendo, dile: Señor, lléname. Sadrach, Mesach y Abednego eran tres jóvenes que estaban llenos de su presencia. Eran jóvenes que no habían doblado sus rodillas ante el Baal. Es por eso que su presencia estaba con ellos. Es por eso que la presencia del Padre, ay, Dios mío, estaba con ellos. Es por eso que cuando le echaron al fuego, al horno de fuego, ni la cabellera de estos jóvenes se quemaron, sino que había una cuarta persona que se paseaba, dice en espíritu, y era su presencia del Padre. Llena mi vida con tu presencia, Espíritu Santo. Es necesario que tenemos que estar llenos de su presencia. Hijos llenos de su presencia. Esposos llenos de su presencia. Esposas llenos de su presencia. Oh, vamos a ir a llenar mi vida con tu presencia, Padre. Llena mi vida con tu presencia, Espíritu Santo. Toca mi vida con tu presencia, Espíritu Santo. Hay una promesa de parte de Dios en esta hora. Él prometió enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Porque dijo: más os conviene que yo vaya con el Padre. Porque yo enviaré el Consolador, quien va a estar con ustedes hasta los últimos de los tiempos. Es el Espíritu Santo que está a tu lado. Es el Espíritu Santo que te redarguye. Es el Espíritu Santo que te abraza. Es el Espíritu Santo
Llena el vacío en tu interior, en tu corazón. Padre, abraza al que tienes que abrazar. Consuela al que tienes que consolar, Padre. Llena de aquel vacío, Dios, que hay en el corazón. Santo, llena mi vida con tu presencia. Vamos, dile, Espíritu Santo. Espíritu Santo, visita cada vida, Padre. Visita cada hogar, cada matrimonio. Que tu presencia, Dios mío, sea visitando. Que tu presencia, Dios mío. Que tu presencia, Señor, llene aquel vacío que hay en el corazón. Que tu presencia levante al que está clamando, Dios. Que tu presencia, Dios mío, que se empodere de aquel corazón que te está clamando, Padre. Que tu presencia, Dios mío, abrace al que necesita un abrazo. Tu presencia, Padre, tu presencia. Porque si uno tiene tu presencia, lo tenemos todo. Porque si uno tiene tu presencia, lo tenemos todo. Pueden faltarnos las cosas de este mundo, pero si usted tiene su presencia, eso es lo suficiente. Porque no somos eternos en esta tierra. Allá arriba está tu morada. Allá arriba está tu recompensa. ¡Pelea! No desmayes. No vaya a ser que otro tome tu corona. Ya viene Cristo. Ya viene Cristo. Busca su presencia. Llénate más de su presencia. ¿A dónde yo iré, Padre, de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si todo lo sabes de mí, Padre, si todo lo conoces
conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo sabes de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia, Padre? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde podremos escapar de su presencia? Porque Él sabe todo de ti. Él conoce todo de ti. Dice su palabra, si subiríamos a lo más alto, allí está su presencia. Y si descendiéramos a las profundidades de las aguas, allí también está su presencia. No podemos escapar de su presencia. Por eso es que vive cada día en integridad. Por eso es que vengo a decirte cada día: busca de su presencia. Porque a donde tú vayas, allí está su presencia. Allí te está viendo. Allí está contigo. Vamos, levanta tu voz, dile al Padre: si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, Padre, 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 si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? En cierta ocasión, Jesús, cuando predicaba, la gente estaba yendo. Y Pedro dijo: Jesús, la palabra es dura. Mira, Señor, la gente se está yendo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si tú también quieres ir, anda, ve. En un momento determinado, Pedro reaccionó y dijo: Jesús, ¿a dónde yo iría? ¿A dónde yo iría? Si tú tienes palabras de vida. ¿A dónde escaparíamos de Dios? Tu vida, mi vida está en las manos del Padre. Él sabe los problemas que de repente estás atravesando. Él conoce la situación por lo que estás pasando. Pero no es tiempo de rendirse a causa de ese problema. Recuerda que cuando Jesús cargó la cruz hasta Golgota, muchas veces cayó y volvió a levantarse. Muchas veces cayó y volvió y volvió y volvió a levantarse. No fue fácil llegar a Golgota. Y tú no te puedes rendir. Tú no te puedes rendir.
Los problemas no te pueden paralizar. La enfermedad no te puede paralizar. Las pruebas, las luchas no te pueden paralizar. Todas las cosas nos ayudan para bien. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Vamos, levántate. El mismo Dios que te llevó a ese desierto, el mismo Dios que te llevó a esa prueba, ese mismo Dios te va a sacar. Ese mismo Dios te va a promocionar. Y vas a decir: para bien ha venido esta prueba. Para bien ha venido esta dificultad. Con tu propia boca vas a testificar. Para bien, para bien. Oh, Él sabe lo mejor para ti. Él sabe lo mejor para ti. No te quejes. Solamente soporta. Solamente dile: dame fuerza, Señor, para pasar este desierto, para pasar esta prueba, porque sé que después de esta prueba viene mi bendición. Aleluya. Viene mi bendición. Hoy yo no sé a quién le estoy hablando. Hoy yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Levántate, levántate, porque Él sabe lo que tú pasas. Él sabe lo que tú atraviesas. Si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Las pruebas no te han venido para muerte. Tú eres una mujer de fe. Tú eres un hombre de fe. Y sabes, los hombres de fe no lloran. Los hombres de fe miran a su problema pequeñito y miran a su Dios grande. Grande, grande. Por encima del dolor, por encima de la dificultad, de la adversidad, mírale a tu Dios. Que nada ni nadie te desenfoque. Nada ni nadie te aparte del amor de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Te doy las gracias por estos momentos, porque sé que tu presencia visita donde alguien está necesitando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.